Vamos a empezar la arquitectura del siglo XIX. Como siempre hacemos, empezamos por el contexto histórico en el que se va a producir el desarrollo de esta nueva arquitectura que van a hacer en el siglo XIX. La arquitectura neoclásica ya vimos que fue la protagonista durante el primer tercio del siglo XIX, pero ese neoclásico y luego el resto del siglo pone las bases para lo que va a ser la arquitectura del siglo XX. En un principio al neoclásico le va a suceder la llamada arquitectura historicista. El historicismo, propiamente dicho, podríamos decir que lo inicia el neoclásico. Neoclásico. ¿Vale? ¿Qué es arquitectura historicista? Es la resurrección, vamos a decir, de estilos desaparecidos, fundamentalmente medievales. La mentalidad romántica, cuando surge el romanticismo, eso lo veremos sobre todo en pintura, vuelve los ojos al pasado. Es el siglo XIX también el siglo de la historia, el desarrollo de la historia, surgimiento de los nacionalismos, y todas las naciones europeas buscan su origen. Y la gran mayoría de las naciones europeas tienen su origen en la Edad Media. Entonces van buscando sus orígenes y también relacionándolo con sus estilos artísticos propios. Por eso el neoclásico sustituye a nuevos neos, nuevos revalorizaciones de estilos artísticos fundamentalmente que tienen su cuna en la Edad Media. A estos neoestilos que luego estudiaremos hay que unir también que el siglo XIX es el siglo del imperialismo, en el que gracias a las mejoras en los medios de comunicación, fundamentalmente la aplicación del barco de vapor para trenes y también para barcos, permite a las personas moverse más rápidamente. El hecho de que la gente puede viajar más rápidamente y el reparto de África y Asia hace que los europeos conozcan nuevas culturas, ignoradas prácticamente hasta entonces. Y gustos arquitectónicos, por ejemplo, de la India, de China, etcétera, van a ser traídos a Europa. ¿Vale? Es el gusto que se dice por lo exótico. El hombre romántico le gusta tanto el pasado, también lo exótico, lo de fuera, lo de lejos, sobre todo de Oriente. Este hombre romántico, como os pongo ahí, representa lo pintoresco, un concepto que se va a manejar bastante en el arte del siglo XIX. Lo pintoresco es mezcla de estilos muchas veces. Se mezclan estilos historicistas con luego cosas exóticas. Eso es lo pintoresco, esas mezclas muchas veces hasta extrañas. Más tarde, en la segunda mitad del siglo XIX y vinculado al desarrollo de la revolución industrial, surge lo que se llama la arquitectura de los nuevos materiales. Sobre todo vamos a ver su expresión en la Escuela de Chicago de los Estados Unidos. ¿Vale? Y vinculada también a exposiciones internacionales que empiezan a surgir en ese momento. Como os he dicho, la exaltación nacionalista es otro de los motivos por los que los arquitectos del XIX ahondan en el pasado. Así es como surgen estilos como el neogótico, el neorrománico o aquí en España el neomudéjar. Esto supuso una investigación y una verdadera valoración nueva de los estilos medievales que muchos habían sido prácticamente ignorados y despreciados durante la Edad Moderna. Van a ser revalorizados. Menos en el Reino Unido, que el gótico había estado presente hasta el siglo XVIII. Junto al historicismo, vamos a hablar también de eclecticismo. El eclecticismo consiste en mezclar diferentes periodos artísticos en una misma obra, como esta que os estoy mostrando. Es una obra ecléctica, de mezcla. Las nuevas necesidades sociales del siglo XIX hacen también que surjan nuevos tipos de edificios. Y vamos a ver que aparte de palacios que hemos estado viendo, o aparte de iglesias, que son los templos que más hemos visto, monasterios, van a surgir una mayor variedad de edificios que vamos a ir viendo. Las ciudades se tienen que reorganizar porque van a traer a un mayor número de población, vinculado todo ello al proceso de revolución industrial, y los edificios se van a ir adaptando a las nuevas necesidades y costumbres de esta nueva sociedad. Van a aparecer
Por ejemplo, exposiciones universales para ir presumiendo de inventos y de avances tecnológicos, que son las exposiciones universales que se siguen hoy día celebrando, y junto a edificios que no tienen ninguna función más que proveer de un espacio para permitir exponer esos avances, pues también surgen nuevos edificios, que vamos a ir tipos de edificios como estaciones de ferrocarril, puentes, fábricas, bibliotecas, museos. La revolución industrial además va a traer la aparición de diferentes elementos nuevos que van a dar un giro a la arquitectura. Entre ellos, sobre todo, el descubrimiento de nuevos materiales. Las principales aportaciones para los materiales son el hierro colado, el vidrio y el cemento armado. Todos estos materiales permiten crear arcos mucho más amplios. Los muros tradicionales pierden su función fundamentalmente de elemento sustentante, van a ser meros cerramientos, y para ser elemento sustentante, pues se sustituyen normalmente por vigas rellenas de hierro colado. E incluso también pueden ser los muros sustituidos como elementos de cerramiento por el vidrio, lo que permite construir pues espacios mucho más amplios, claros, más iluminados, que se adecuan mejor a la función que debe cumplir. Por ejemplo, un museo, una biblioteca o, yo qué sé, un invernadero. También el siglo XIX es el siglo en el que se van a dar las primeras iniciativas de restauración de edificios antiguos. Aparecen figuras aquí como Ruskin o Viollet-le-Duc, que luego veremos que tienen visiones diferentes sobre qué hacer con estos edificios antiguos. Vamos a empezar por lo primero que aparece en este siglo XIX, que es la arquitectura historicista. Junto al neoclásico, luego lo siguiente es la arquitectura historicista, que no te ven. El historicismo es la corriente que se desarrolla en Europa durante gran parte del XIX, y lo que se caracteriza fundamentalmente es por revalorizar estilos del pasado, sobre todo medievales. Entre los arquitectos historicistas, pues el estilo que más va a gustar va a ser el gótico, sobre todo en Inglaterra. ¿Por qué se ponen de moda? Ya lo hemos dicho antes, estos estilos es porque buscan en el pasado, vinculados al surgimiento o a la revalorización de la historia y de los nacionalismos, buscan el origen de su nación y lo encuentran en la Edad Media, y vinculados a ellos pues los estilos artísticos que había presentes cuando esas naciones surgieron, ¿vale? Entonces eso, se busca el momento en el que se configura la nación. Entre los autores historicistas ingleses pues tenemos a John Nash, que junto a su gusto por el gótico también tiene un gusto sobre todo por la arquitectura de la India. La India en los apuntes aparece en minúscula, por favor, ponedlo en mayúscula, yo intentaré luego ponerlo más adelante. Él será uno de los más importantes defensores del concepto pintoresco, que os pongo ahí definido como una cualidad estética entre lo sublime y lo hermoso. Como eso va a ser difícil de que os lo aprendáis, principalmente lo pintoresco es eso, la mezcolanza de estilos historicistas. Mirad este edificio, tiene aquí un arco polilobular típico musulmán, con ese entretejado que nos recuerda a los paños de Sepka, sin embargo, también vinculado así con estas cúpulas bulbosas, típicas de la arquitectura de la India, tanto hindú como mogol, pero también vinculadas, os recuerdo, a la segunda edad de oro de Bizancio. Así que hay ahí, pues eso, la mezcla entre lo sublime y lo hermoso, ¿vale? Sería lo pintoresco. En la realización de su ingente obra, pues disfrutó de mucha libertad para hacer obras pintorescas y a la hora de combinar elementos de distintos estilos. Y su obra más famosa es esta que os estoy proyectando, el Royal Pavilion o Pabellón Real, que está en Brighton, al sur de Londres, en la costa, y es un edificio que puede ser definido como un extraordinario conjunto oriental donde se funden elementos
estilos bizantinos, como os he dicho, góticos, chinos e incluso islámicos. Otro autor es James Watt, también en Inglaterra. Se forma en Italia y demuestra su fascinación también por el arte oriental. Va a construir una réplica de la iglesia de Santa Sofía en Londres, de la que no nos queda no nos queda nada. Solo nos quedan dibujos, nos queda alguna maqueta, que es el Panteón de Regent Street. ¿Veis? Tenía una bóveda de casetones y luego imita mucho el Panteón de Roma. La fama de este edificio hizo que recibiese muchos encargos. Sus obras neogóticas, por ejemplo, están dotadas de una delicadeza que pocas veces se llegó a alcanzar. Este es el caso de la abadía de Fonthill. ¿Qué es esta? Es una casa, no es una abadía, se le llama abadía de Fonthill, pero es una casa para una familia rica. El problema es que intentó inventar una forma nueva de construir y la torre se le cayó, con lo que se destruyó prácticamente la casa y la tuvieron que tirar abajo. Por eso hoy día no queda nada de ello. Y luego el Broadway Tower, que es esto, que es una torre que según él imita como eran las torres sajonas. Los sajones es el pueblo que entra en las Islas Británicas después de la caída del Imperio Romano, que van a ir echando y conquistando a los britanos. Pues según él, esto sería una fortaleza o una torre sajona. Está ahí en medio del campo inglés. También es una casa particular. Luego aparece John Ruskin, que este es un teórico, más que un arquitecto, no lleva a cabo ninguna obra arquitectónica. Es un teórico en el campo artístico y va a aportar grandes ideas a la arquitectura. Y sobre todo a la restauración. Ruskin considera que el edificio es como un ser humano y que se va deteriorando con el paso del tiempo. Y que el hombre no debe intervenir en eso, que se vaya deteriorando, que no hace falta ni reconstruirlo ni nada, que es un elemento vivo. Aquí va a discutir con Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc es un autor francés, ¿vale?, que sí es partidario de intervenir en los edificios para evitar su ruina. Ruskin fue uno de los primeros que dio valor a la ruina, como materialización también de lo pintoresco, las ruinas, que no hay que tocarlo, ¿vale? Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc no fue a la Academia de Bellas Artes y prefirió ir a Italia, allí para intentar estudiar de forma individualizada los edificios. Y desde muy pronto se va a dedicar más a la restauración que a la construcción de nuevos edificios, con criterios diferentes a los de Ruskin. Según Viollet-le-Duc, sí hay que intervenir en el edificio. Los conocimientos de Viollet-le-Duc sobre el gótico son asombrosos. Lo conoce como el dedillo. Y plantea ese momento de los estilos arquitectónicos, el gótico, como algo plenamente racional, con estructuras comparables a las que se construyen en ese siglo XIX y a las que se construyen con los nuevos materiales de la Revolución Industrial. Las restauraciones que lleva a cabo Viollet-le-Duc son reconstrucciones idealizadas de los edificios, generalmente góticos. No como eran de verdad, sino como él se imaginó que eran de verdad. Y no respetaban demasiado las aportaciones ni cómo era el edificio original. Y él hace, vamos a decir, anexiones a los edificios. Por ejemplo, la gran aguja que había antes en Notre Dame la puso Viollet-le-Duc. No era original del edificio. O sea, que ha caído tanto, que era tan famosa. Se ha caído la aguja, la puso Viollet-le-Duc. No es original de la iglesia de Notre Dame de París. Apenas hace obras de nueva planta y es famosa sobre todo por sus restauraciones. Famosa sobre todo por las que hizo en la ciudad de Carcassonne, que prácticamente cambió el castillo, la iglesia, los cubrimientos son nuevos por Viollet-le-Duc, se los inventa él. Luego Walt Disney hace su castillo copiando a Viollet-le-Duc, por ejemplo. El neogótico también tuvo su reflejo en Norteamérica, en obras como la Catedral de San Patricia, aquí en medio de los rascacielos, una iglesia neogótica, obra de James Renwick, donde las torres tienen un especial protagonismo. Y también en Gran Bretaña es obra neogótica el Parlamento de Westminster, obra de Charles Berry y Auguste Bougain. Aquí se reúne, os recuerdo, el Parlamento inglés. Aquí está detrás la abadía de Westminster.
y el Big Ben pues forma parte. Todo es una arquitectura. En España también hay edificios de estilos medievales, neos. Principalmente aquí, como cada uno intentó rescatar sus propios estilos, pues muchos es el neomudéjar, que os recuerdo que el mudéjar es un estilo solamente presente en la península ibérica. Pues se hacen edificios de este tipo, como por ejemplo las escuelas Aguirre, que están en Madrid, que es este edificio que casi imita a una mezquita. Mirad cómo imita el alminar. Está en medio de Madrid este edificio. O, todavía más conocido, la plaza de toros de las Ventas. Mirad qué arco de herradura polilobulado para la entrada, los alfices típicos, lo estuvimos viendo, los paños de Sepka, la arquitectura en ladrillo, todo arquitectura mudéjar, pero en el siglo XIX y para una nueva función. En vez de hacer una iglesia, que eran los típicos que hemos visto de edificios mudéjares, pues esta vez es una plaza de toros. Obra de José Espeliu. También se hacen edificios neogóticos. Aquí en España se hizo cada estilo neo para una función. Hemos estado viendo neoclásico, lo vimos en edificios más o menos oficiales, los ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura que está en Atocha está hecho en neogótico. Vimos en neogótico, perdón, neoclásico, el neoclásico está hecho en el Ministerio de Agricultura. La portada del Congreso de los Diputados ese pórtico es neoclásico, ¿vale? Para los edificios más o menos oficiales se utilizó el neoclásico. Pensar en la entrada, por ejemplo, del Museo del Prado. El neomudéjar más como para cosas lúdicas, espectáculos o educativos. Y el neorrománico y el neogótico más para edificios religiosos. Es el caso de la Catedral de San Sebastián. Este edificio, cualquiera que lo viera, nos recordaría esa torre ahí al Warwick carolingio, y luego sobre todo del gótico y del románico alemán, con una única torre. A mí, si alguna vez vais a Bruselas y veis la Catedral de Bruselas, es prácticamente igual. Tenéis la imagen en los archivos que os pasé. Pues esto está en San Sebastián. Y mirad los arbotantes, que bien se ven. Que bien se ven los arbotantes, pero es de una única torre para la fachada. En Vitoria también hay una catedral neogótica, pero esta es más impresionante. La de Vitoria es del siglo XX, por eso no la he metido aquí. Pues esta catedral del Buen Pastor, obra de Manuel Echave, es eso, neogótica. Y todavía yo creo que más famosa y más conocida, esta, que es la Basílica de Covadonga, que está cerca de los lagos de Nol, entre Cangas de Onís y los lagos de Nol. Mirad qué sitio más espectacular. Pues es una iglesia neo, tiene cosas de románico, pero también tiene de gótico. Mirad la portada, nos imita como si fuera el típico arco de triunfo, que lo vimos en la arquitectura francesa. Tiene también arquillos ciegos que lo recorren, la arquitectura románica típica de Lombardía, pero luego tiene dos torres que terminan en pico, que nos dan más una sensación gótica, esas flechas hacia el cielo. Sin embargo, luego todo lo demás es más en horizontalidad, más típico del románico, ¿vale? Pues tenemos ahí por eso esa mezcla de estilos. Esto es obra de Roberto Frasinelli. Tenemos bastantes edificios neos en España, pero bueno, con esto nos va a valer. Ya en la próxima clase hablamos de la arquitectura de los nuevos materiales, de las exposiciones universales, y terminaremos con la escuela de Chicago.